Sí comparten ambas prácticas el tratamiento del sujeto por la palabra. Bueno, sí, me dice una colega que estaba por aquí sentada, la educación también es un tratamiento del sujeto por la palabra, me increpa un poco con esto cada vez que lo digo, pero ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? Y es esa pregunta la que orienta mi trabajo en el campo educativo, no porque sepa o porte el cómo, sino justamente porque es una pregunta con la que vamos haciendo, la que vamos intentando bordear en este campo de trabajo compartido. ¿Cuáles son los niños, niñas y adolescentes por los que se me convoca a intervenir como parte de los equipos técnicos de estos programas? Los equipos técnicos de estos programas están compuestos actualmente, aunque la conformación podría darse de otra manera, por psicólogas que trabajan en conjunto con asistentes técnicos o coordinadores pedagógicos y los maestros. De por sí nuestra intervención se dirige a los educadores. ¿Cuáles son los niños, niñas y adolescentes por los que se me convoca a intervenir como parte de los equipos técnicos en estos programas? Suele tratarse de aquellos que quedan por fuera, que no logran participar de una trayectoria escolar o educativa común por distintos motivos. Pero en esta ocasión voy a ubicar a los que quedan por fuera por una particular presentación o ubicación en la oferta educativa o escolar. Niños y adolescentes púberes, para traer la referencia freudiana, que se presentan de manera extraña, rara, inhabitual, que realmente muestran una ajenidad respecto del enlace con los otros o las cosas del mundo. Voy a traer algunos dichos que recorté de esos pedidos iniciales. Juan, 2 años mayor que sus compañeros, repitió 3er grado y 1er grado. Su escolaridad la transita ahora en 3 instancias, en el grado común, en un grupo pequeño de aceleración y en apoyo escolar. Desde los primeros encuentros se muestra serio y reservado, poco dispuesto a escuchar a los compañeros, con una baja tolerancia ante los comentarios y las interrupciones, respondiendo como sin reflexión con comentarios agresivos. Le cuesta interactuar tanto con pares como con adultos. Durante la clase se observa reírse sin razón aparente y ante la pregunta no responde o responde discordancias. Juega solo en los recreos y en los juegos demuestra una actitud muy inflexible. Sin embargo, le gusta participar. Se observan dificultades para ponerse en el lugar del otro y para pensar con otros, así como en la comprensión de las consignas o en la interpretación de las intenciones de los personajes y en el intercambio grupal. También se observan dificultades en relación a la producción escrita. Suele juntar las palabras y no logra autonomía en la producción. Esto es lo que llega a través de un primer pedido. Brian, 3 años, ingresa a la sala de primera infancia en el mes de septiembre. Se diseña un periodo de inicio con acompañamiento de la mamá. Cada día llega de manera desorganizada, entra y deambula. Las maestras señalan una rara torpeza en el manejo de su cuerpo. Da pasos como si no tocara el piso, como si se deslizara. Emite sonidos como un zumbido y en algún momento suelta alguna palabra que se enuncia con claridad sorprendente. Es como si se tratara de un lenguaje paralelo, como si con él las palabras quedaran en el aire. Fausto, 3 años, al tiempo de comenzadas las clases, las maestras solicitan intervención de la psicóloga porque no se adapta. Ha pasado ya por un jardín maternal y de su paso por allí lo que se dice es no se adaptó. Diagnosticado en una consulta en el hospital como padeciendo trastorno del espectro autista, tiene indicación de consulta a neurología y de ingreso a un jardín para la socialización. Eso es lo que se lee en el certificado del pediatra. No habla, modula sonidos guturales, deambula. No nos registra, dicen las maestras. Si intentamos abrazarlo, nos rechaza gritando. Fausto y su madre se presentan como si fueran uno. Durante las entrevistas con su mamá o en el estar en la sala, el niño se trepa a la madre, quien sigue manteniendo la conversación con alguien más o haciendo cosas como si no tuviera a Fausto encima. El niño se prende al cuerpo de su madre, recorriéndola cuando ella está sentada, reptando en un continuo falda, brazos, espalda. Joana tiene 14 años y vive en un hogar por una medida de protección de un juzgado. Asiste a un grupo de aceleración.
Es muy afectuosa y cuando está bien se puede trabajar con ella, pero tiene episodios en que habla sola en los recreos y camina de un lado a otro sin parar. Cuando está verborrágica se complica entenderle porque superpone hechos, personas y por momentos relata situaciones que no sabemos si han sucedido. El hogar consultó por discusiones y acontecimientos que Joana relata en torno a sus compañeros y a su maestra que no fueron tales. Esta semana volvió a tener episodios en los que hablaba sola en el medio del aula. Esto fue en medio de un enojo con la maestra que estaba atendiendo a una compañera. Esa nena justamente es quien Joana últimamente se puso entre ceja y ceja. La hostiga, la empuja. Siempre fantasea con la posibilidad de fuga, irse del hogar a vivir a la calle. A la maestra le preocupa Luciano, de 10 años. En el trabajo de interpretación de textos leídos, inventa palabras. Se le mezclan los personajes. También le preocupan conversaciones que el niño plantea en el grupo. Por ejemplo, cuando afirma con absoluta seriedad que su padre es Zeus. ¿Cuáles son cuestiones que ubicamos en estas particulares presentaciones? En algunos casos se trata de niños que llaman la atención por comportamientos que inicialmente son leídos como indisciplinas o caprichos, y luego se comprueba que no es por la norma que se le puede dar tratamiento a eso que no va. Son niños que, según las edades, han pasado por otros dispositivos educativos y las familias se han encontrado con algo del fracaso. El no se adapta o repitió de grado 2 o 3 veces. O han pasado 1 o 2 años en la escuela primaria invisibilizados, porque silenciosos o como perfectos copistas no resultan disruptivos y el maestro, frente a la pregunta ¿quién es o qué le pasa?, no ha sabido qué responder o no ha podido encontrar con quiénes responder a eso, que no es un capricho o un mal comportamiento o timidez. Niños que muestran cierta fijeza en sus recorridos, en sus modos de hacer y vincularse, que repiten repertorios con poca posibilidad de dialectización o metáfora. Aparece en los maestros la pregunta respecto de si en determinados dichos se trata del fantaseo propio de un niño u otra cuestión. Algunos muestran sensibilidad extrema a ciertos ruidos o miradas, o la cercanía a distancia con sus pares muestra cierto patrón rígido o problemático. El amigo o compañero se vuelve demasiado amado o, por el contrario, hostil sin explicación. Y en la mayoría de los casos necesitan, para disponerse o detenerse, del sostén del uno a uno con el adulto. Presentaciones frente a las cuales los maestros ubican algo de otro orden. Se trata de encuentros que sacuden las identificaciones habituales. La comprensión lleva por la vía de la continuidad, pero el psicoanálisis plantea que entre significantes hay una yancia fundamental. Podríamos decir entonces que estamos siempre estructuralmente perdidos en la traducción. Si la traducción produce enlaces, la práctica del psicoanálisis los equivoca o pone en suspenso. Se trata siempre para cualquier sujeto entonces, sin consideración de una cuestión diagnóstica, de un malestar fundamental en cuanto al saber, de una debilidad, de un enredo fundamental respecto de este intervalo de la palabra, de esta discontinuidad entre saber y verdad. La idea de lazo al otro conlleva intrínsecamente un vacío, un entre palabras, un entredicho, lo dicho y lo no dicho, y es por esa vía de la variedad de palabras que se va trazando lo habitable. La educación como práctica de discurso conlleva este hacer con las palabras, hacer que puede producir transformaciones en la vida de un niño. De distintas maneras, solamente con palabras, se abre un campo de significatividad en el uso del lenguaje, en el interés por las personas, en el lazo con el semejante, los objetos de la cultura, los juguetes, lo sonoro en el relato de los cuentos o el canto, en la música, en el ritmo del cuerpo, en el danzar, en el juego dramático, en el trazo, en el dibujo, las manchas, las cuentas matemáticas, la escritura, también en lo que se lee y lo que se escucha, en lo prosódico de las entonaciones y en las puntuaciones. Ubicábamos que hay una yancia abierta en el centro de la dialéctica del sujeto y del otro, un efecto de lenguaje, de metáfora, que posibilita que una palabra venga al lugar de otra. Una palabra trae la otra o una palabra establece un recorrido,
o sitúa o pone un punto, y en este hacer de las palabras se va construyendo un espacio. El sujeto puede encontrar ahí algún lugar y producirse en ese trayecto la toma de la palabra. Es una de las apuestas con las que trabajamos, que el significante pueda abrir otra vía, sin garantías en el sentido de a qué puertos arribaremos y en un tiempo que tampoco es calculable. Decimos entonces que la realidad es ficción. Un sujeto, en sus dichos, presenta un modo de estar en el mundo, su relación con las palabras y las cosas, y el grado de posibilidad de hacerse otro lugar, de posicionarse respecto de lo que se le impone. ¿Qué es aquello que se nos impone a cada uno? En el origen, en la entrada del sujeto al lenguaje, algo se pierde para encontrar un lugar en el mundo. Pero cada uno, uno por uno, mantiene respecto de esa entrada y esa pérdida, respecto de ese encuentro traumático con el otro del lenguaje, una exigencia primera, así lo llama Graciela Kait en alguna de las clases que compartimos. Antes Susana Brignoni hablaba de lo insoportable o lo que no va, una exigencia primera que resta como un inasimilable. Eso real que no conoce nombre ni imagen y que vuelve como lo que no anda, es lo que se impone para cada uno. Lo enuncia Freud en El malestar en la cultura, cuando nos dice que por estructura los humanos nos enfrentamos a distintos embates, los que vienen del mundo, de la naturaleza, del encuentro con los semejantes, los embates pulsionales que vienen del cuerpo. Y no es esta una batalla que se libre de una sola vez. El guión ficcional con que cada uno vela lo traumático de origen y atendiendo al estatuto de la palabra, en el sentido de que la palabra, o como lo vamos a ir planteando, como la palabra, lo que la palabra vela y lo que cae o se pierde o se olvida, el guión ficcional con que cada uno vela lo traumático de origen funciona al modo de defensa contra la irrupción de lo pulsional. En algunos sujetos, la palabra no llega a constituir esta función de velo o en determinados momentos de la vida o frente a determinados acontecimientos, la irrupción de ese real frente al cual el sujeto puede no contar con qué responder deja en la inermidad y en la desorganización. El cuerpo, las cosas y los otros pierden entonces su lugar de estabilización en dicho guión y queda en suspenso o gira en falso el efecto de metáfora, de cadena significante, que ese guión posibilita. Que un sujeto esté en el lenguaje no implica necesariamente, decíamos, que disponga de él, que pueda tomar la palabra. Cuando un sujeto no dispone del lenguaje, lo que ocurre es lo que podríamos llamar el atropello del lenguaje. Es ahí que es necesario volver a pensar lo que la palabra vehiculiza y media respecto del lazo con los otros y con el mundo. Un comentario. Hay una distinción clásica de la psiquiatría con la que los psicoanalistas nos hemos formado y es la distinción psicosis-neurosis. A lo largo de la enseñanza de Jacques Lacan y en interlocución con ciertas digresiones, giros y saltos que va produciendo su enseñanza, en el campo del psicoanálisis nos encontramos actualmente con variados debates y conversaciones teóricas en relación con la distinción psicosis-neurosis, neurosis o psicosis y debilidad mental, psicosis y locura. No voy a ir por esa vía, no voy a ir por la vía de la conceptualización, pero sí voy a tomar una caracterización que hace Lacan de la psicosis como ensayo de rigor. ¿A qué refiere dicho rigor? Lo encontramos en la certeza de los dichos de algunos sujetos, en lo no dialectizable de ciertos pensamientos, en la fijeza de las ideas, en la aparición de palabras que se imponen. La palabra se presenta de manera automática en un continuo desplazamiento sin punto de detención. Todo está escrito, no hay lugar para el tropiezo, no hay vacilación frente a los requerimientos del otro. Algunos sujetos, por esta particular posición, encuentran un lugar en lo riguroso del conocimiento de la educación. Por ejemplo, en el discurso de la ciencia, en el acopio de información, como falsas ficciones, en tanto se cuenta con las palabras, pero el enlace de esas palabras no cobra valor de metáfora.
y otros, entre las objeciones al medio dicho o lo entredicho, van cortando lazos, enlaces o presentan un negativismo o rechazo al lazo con el otro. Ahora, ¿es el rigor solo patrimonio de la psicosis? Quizá la psicosis muestra con mayor rigor lo que está por fuera, lo inasimilable, lo que no anda. Y tampoco se trataría de que todo funcione. Todo funciona puede ser también un modo de lo inhóspito, un arrasamiento de lo humano. Esta particular relación del sujeto con el saber se presenta entonces en términos de se sabe, todo está escrito, no hay suposición acerca de lo que se padece. Cualquier significación que pudiese quedar en suspenso respecto de un vacío de significación se vuelve amenazante, no se dirige a una suposición, sino que se sabe lo que quiere el otro. El problema del saber queda resuelto como certeza y no como supuesto. Y vuelvo a preguntar, ¿es el rigor solo patrimonio de la psicosis? Y voy a dar vuelta el guante, porque creo importante preguntarnos por la certeza de diagnósticos y clasificaciones de las que muchas veces nos servimos para responder a lo que no anda, en cualquier campo de prácticas. Un saber sin suposiciones que arrasa con la singularidad de los problemas, con los tropiezos. Muchas veces lo escolar hace sentir el rigor de su forma o gramática, como lo llaman algunos colegas educadores, frente a estas presentaciones inhabituales y frente a otras, frente a aquel que no se ubica en relación a lo habitual escolar en términos de forma, tiempos y espacios. También los sí, como suelen llamarnos los colegas educadores, muchas veces responden con ciertas clasificaciones que definen si estos niños son candidatos a ser usuarios de sus prácticas o dispositivos. Y entonces uno se encuentra con respuestas del tipo no podemos recibirlo porque por lo que cuentan se trata de factores socioambientales, o no hay colaboración familiar, o la mamá no se ocupa. Respuestas que suelen dejarnos realmente en una encrucijada o en la impotencia o en la perplejidad respecto de por dónde seguir. Es también hoy habitual que se reciba un niño o a un adolescente al que se nombra o acompaña a través de diagnósticos psiquiátricos, un particular traje justamente en el sentido del hábito que se viste. Y sin embargo, los cuadros diagnósticos y clasificaciones poco orientan respecto de las intervenciones si se pretende ir por otra vía que no sea la adecuación, la modificación de las conductas o el adiestramiento. Y sí por la vía de proponer a este niño o adolescente una entrada a la oferta educativa, que de eso se trata inicialmente, de producir una entrada. Proponemos para cada uno de los profesionales que se confrontan con lo riguroso de la posición de un sujeto en relación al saber o cierta labilidad discursiva en un niño joven, o con la psicosis, o con la debilidad mental que pueda derivar de una cuestión orgánica o no, intentar trazar un trayecto que vaya del rigor clasificatorio a la consideración de la posición del sujeto en el discurso. Intentemos que lo inhabitual, como término, no encierre una nueva clasificación, sino que nombre una particular experiencia, un particular encuentro, donde quizá recibamos lo que no se está preparado para recibir o no se esperaba recibir. Que en esa discontinuidad respecto de las expectativas se produzcan algunos deslizamientos, corrimientos que nos permitan producir alguna interrogación. Vamos a plantear que una lectura en la dimensión significante, que de eso se trata el psicoanálisis, una hipótesis respecto de la presentación de un sujeto, puede ya producir un lugar de alojamiento-recibimiento. Quizás se trate entonces no de plantear una cuestión diagnóstica, sino de la posibilidad de ciertas disposiciones. No sé cómo voy con el tiempo, pero voy a leer una cita de 3 minutos, somos rigurosos. Voy a leer pero una cita... Explosamos. Me tomo el tiempo de antelo. Por supuesto. Voy a tomar una cita de un librito que es de una edición muy bella. A veces viene bien esa belleza. De François Chem, que fue un amigo de conversaciones en los últimos tiempos
de Lacan en la última etapa de su enseñanza, voy a tomar una cita de su libro Vacío y Plenitud, donde explora la noción de vacío en el sistema de pintura china y también en la poesía china, luego trabaja algunas cuestiones respecto de la escritura, para presentar lo que él llama un pensamiento estético. Dice la cita, que no es textual: en la óptica china, el vacío no es algo vago o inexistente, sino un elemento inminentemente dinámico y activo. Constituye el lugar por excelencia donde se operan las transformaciones. Al introducir discontinuidad y reversibilidad en un sistema, el vacío permite que las unidades superen la oposición rígida y el desarrollo en sentido único. En la interpretación musical, el vacío se traduce por ciertos ritmos sincopados, pero ante todo por el silencio. Al romper el desarrollo continuo, crea un espacio que permite a los sonidos sobrepasarse y acceder a una especie de resonancia. En la poesía, el vacío se introduce mediante la supresión de ciertas palabras gramaticales, llamadas precisamente palabras vacíos. Estos procedimientos, por la discontinuidad y la reversibilidad que engendran en la progresión lineal y temporal del lenguaje, revelan el deseo que tiene el poeta de crear una relación abierta de reciprocidad entre el sujeto y el mundo. Y dice respecto de la pintura: en ciertos cuadros comprobamos que el vacío, espacio no pintado, ocupa hasta 2/3 de la tela. Incluso un espectador ingenuo siente que el vacío no es una presencia inerte. Por ejemplo, entre la montaña y el agua, que constituyen sus dos polos, circula también el vacío representado por la nube. Esta última, estado intermedio entre los dos polos aparentemente antinómicos, lo sume en un proceso de devenir recíproco montaña-agua. Sin el vacío entre ambas, montaña y agua estarían en una relación de oposición rígida y por ende estática, en la cual cada una frente a la otra y por esta misma oposición quedaría confirmada en su estatuto definido, mientras que con el vacío intermedio el pintor crea la impresión de que la montaña puede, de manera virtual, entrar en el vacío para diluirse en olas y que a la inversa el agua, pasando por el vacío, puede erigirse en montaña. La función activa del vacío, en estos ejemplos, es todo lo contrario de una tierra de nadie, que implique neutralización, puesto que el vacío es efectivamente el que permite el proceso de interiorización y de transformación mediante el cual cada cosa realiza su identidad y su alteridad. Para cerrar, entonces, ¿qué podría ser el título? Del rigor clasificatorio a la posibilidad de producir una interrogación respecto de lo que la medicina y también la psicología o la educación muchas veces positivizan. Un no sé que permita algún movimiento, una apertura a una pregunta que no arrase lo singular. Se puede considerar la cuestión diagnóstica en tanto participa de un discurso, el médico, el psiquiátrico, el psicológico, pero no para cerrar con un nombre o precipitar una entidad que estabiliza un saber, aboliendo la lectura de la singularidad que posibilitaría emprender otro trabajo y un trabajo quizá educativo. Disponernos a ese vacío activo en función a la contingencia de esos encuentros y a dar el tiempo para el trabajo propio del sujeto, absteniéndonos no solo del autismo de la no solo del automatismo de la clasificación, y vale el lapsus, sino además de la sobreinterpretación o la comprensión que tantas veces solo producen mayor desorientación o enredo. Disponernos al lado, acompañar la construcción del sujeto para encontrar una salida a eso que en el atropello o en el desborde producen lo absoluto del afuera, un encierro. Hacer pasar lo desencadenado en la lectura a un texto que pueda cobrar valor de mensaje. Muchas gracias, Cecilia.